Gracias, como siempre, el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, abogado constitucionalista y ex fiscal del Distrito Nacional, pero habría que agregar que también precandidato presidencial. Así es. Bueno, vamos a empezar por hacer un balance de la situación, qué opina. Todos los días los dominicanos nos levantamos con una nueva historia, y la historia de hoy es el paquete fiscal. Es el paquete fiscal, es el problema del cólera, es el pacto violatorio de la Constitución, es un paquete complejo. En cuanto al paquete fiscal, que parece que es lo más reciente y lo más impactante, lo primero que hay que observar es que estamos ante un problema de fondo no resuelto. Es decir, estamos ante un gobierno que tiene un déficit fiscal. Si nosotros no nos interrogamos y si nosotros no ahondamos en por qué hemos llegado a ese déficit fiscal, entonces seguiremos poniendo parches en algo que continuamente va a seguir planteándose. Es decir, si no somos capaces, como sociedad, si el gobierno no es capaz de aplicar, de gobernar con austeridad, de detener el dispendio y de establecer las reales prioridades, entonces hoy el déficit son, dicen los economistas, por encima de 16.000 millones. Dentro de unos meses volverá y se repetirá. ¿Por qué? Porque si los funcionarios continúan haciendo este gasto, es decir, el uso dispendioso de los impuestos y de los ingresos que tiene el Estado, entonces eso va a continuar. Es como un barril sin fondo. Si nosotros examinamos, hoy día la mayoría de los ministerios está en pre-campaña o en campaña. Y muchas de esas campañas que se están haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana están financiadas desde el Estado. Entonces todo eso que no solamente implica el uso indebido de recursos, sino también una baja calidad del servicio que brindan muchas de esas instituciones, porque sus titulares están involucrados en campañas con algunos de los precandidatos. Y no hay en la República Dominicana sistemas de controles efectivos que limite eso y que detenga eso. Entonces hoy día tenemos un paquete fiscal, algunas cuestiones todavía están por analizarse, este 1%, por ejemplo, del activo a la banca, que de seguro va a tener un impacto en cuanto que va a aumentar las condiciones o va a agravar las condiciones para adquirir crédito de la banca, porque ese costo se va a transferir de una u otra manera al que hace uso de los bancos, de los servicios bancarios. Y otras medidas que mucha gente, por ejemplo, ha visto, bueno, pero ahora se va a pagar por los 6 millones de las viviendas, cuando tengan 6 millones, pero ahora es la suma de la totalidad. Es decir, el usuario, la persona, no paga por cada vivienda individual, sino que si una persona tiene una vivienda de 3 millones y otra, digamos, tiene otra vivienda, entonces es sobre la totalidad que va a pagar. Es decir, que a la larga pudiera resultar que en muchos casos no sea una disminución, sino que sea un incremento. Ahora, volvemos al problema de fondo. ¿Qué hace el gobierno con esos recursos? Lo que sabemos que no va a hacer es el acto de simulación con que introduce el paquete, que es diciendo que es para mejorar la educación. Entonces, aquí tenemos una de esas situaciones que a uno lo que le da es pena. Cuando uno ve gobernantes... Se refiere al clamoroso reclamo. Cuando uno ve gobernantes, gobiernos, que son capaces de manipular la opinión pública y asumir estas poses de simulación y que son de mentiras, porque el gobierno no ha tenido ningún tipo de actitud, ni tampoco ni incluso ni autocrítica de asumir el tema de la inversión en educación. Y entonces, un poco para, justificar, y entonces utiliza algo que es de un reclamo ciudadano, cuando todos sabemos que no es el objetivo, es el déficit, es la presión del fondo. El mismo gobierno que al mismo tiempo está buscando
13.000 millones de pesos para la segunda línea del metro, en una obra que hemos dicho de manera insistente, puede ser importante, pero no es prioritaria, y debió establecerse un programa de realización acorde con los que son las realidades del desarrollo en la República Dominicana. Nosotros no tenemos por qué construir un metro en un año, en 2 años, cuando son obras que se pueden prorratear en procesos conforme a lo que son los ingresos del Estado. Y sobre todo en un país donde tenemos otras prioridades. La prioridad es la lucha contra el cólera, porque eso sí está afectando a millones de dominicanos y dominicanas en cuestiones tan elementales como, por ejemplo, intervenir las cañadas, garantizarle agua potable. Entonces, todo ese esfuerzo que se está haciendo en una obra no prioritaria debiera dedicarse, buscarse ese dinero, pero es para intervenir en algo que sí es prioritario para la población, como es la salud, como es la educación. Bueno, el problema es que eso es financiamiento externo. En las obras del metro lo que están buscando ahora es endeudamiento más. Ayer también se aprobaron 500 millones de bonos para colocar en el mercado exterior. Pero dólares. Sí, lo que planteo es que si el gobierno tuviera la misma voluntad, la misma decisión, y si viera como prioritario la salud del pueblo dominicano frente a una enfermedad que todos los días implica muchos muertos. O antes del cólera, la electricidad, por ejemplo. Sí, y además, y el tema de la educación, si el gobierno tuviera la misma voluntad que ha mostrado en el metro, si esa misma voluntad la expresara en función de estas cuestiones que sí son esenciales y prioritarias para la sociedad dominicana, porque tienen que ver con nuestra cotidianidad, con la propia sobrevivencia del hombre y mujer dominicano, niños, jóvenes, etcétera, entonces estuviéramos en otra situación. Sí, el problema es que el dinero para la educación, por ejemplo, no se inaugura porque, bueno, se pueden inaugurar las aulas que se construyan, pero una parte del dinero no se puede exhibir, no se puede mostrar. Y el metro sí, el metro es la gran obra del presidente Fernández. Y los presidentes dominicanos se ha acuñado, primero, que el presidencialismo determina que ellos solo deciden por todo el país, por toda la sociedad, y segundo, que sus sueños de niños se manifiestan y se realizan. Ese presidencialismo que lo hemos venido padeciendo durante toda nuestra historia republicana, uno siente que 50 años después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, sigue el mismo presidencialismo metido como una cuña en todo el Estado y en la dirección del Estado. Por eso sigue siendo pendiente en nuestro país destrujillizar el Estado y el ejercicio del poder. Bueno, esa es una tarea en el pendiente. pacto que se firmó antes de ayer entre los dos principales partidos está ratificado ese presidencialismo, porque ¿qué decidieron? Al fin de cuentas, en el proyecto que se va a enviar para el Consejo de la Magistratura ya se pactó que se va a mantener el voto preferencial, o como se llama, el voto calificado para el presidente. Es decir, si como son 8, si se empata 4, la elección de un juez, por ejemplo, el presidente tiene un segundo voto, porque en 3 o 4, si él lo quiere, va a estar el voto de él. O sea que realmente nada más ha tenido 3 de los otros 7 miembros. Y entonces se le concede a él un voto de desempate, lo que quiere decir que el presidente es el que va a decidir sobre la justicia, sobre los jueces, sobre otro poder del Estado, él solo. Ahora, lo grave de esto es el atentado que se ha cometido contra la institucionalidad y la Constitución a través de este pacto. Es necesario que la sociedad, de una u otra manera, haga conciencia de todo lo que implica esto. Pero la gente no se hace conciencia, pero probablemente dicen que usted como nosotros somos unos críticos impenitentes, que todo lo vemos mal, que es un acuerdo de los partidos que deberíamos estar celebrando todos. Sí, precisamente porque siempre hemos venido postergando tomar las decisiones que hay que adoptar
y tener el carácter y la vocación democrática para implementarla, es que durante estos 50 años, al final no tenemos instituciones, ni tenemos una sociedad regida por la ley, porque siempre nos hemos estado saltando la institucionalidad y hemos estado obviando la aplicación de la ley. ¿De qué se trata esto? En la República Dominicana, por una actitud completamente violatoria de la propia Constitución, el presidente de la Cámara de Diputados dio por aprobada una ley orgánica en violación con la mayoría especializada que exigía y que exige la Constitución. Y cuando revisamos las actas vemos que a pesar de que no contaba con las 2/3 partes, él en un acto prácticamente de fuerza da con el mallete y dice aprobada, siendo falso. Y se le llamó la atención de que no... Incluso en el registro que había, se vio que aunque era una ley orgánica y requería las 2/3 partes, no se había producido. Incluso diputados PLDistas como Minú Tavares estuvieron en contra. Entonces, ¿qué resulta? Lo que eso significa es que las observaciones del presidente habían sido rechazadas, al no ser aprobadas por la mayoría calificada. Por tanto, el proyecto de ley quedó en la forma sin las observaciones. Pero él lo dio por aprobado prácticamente como un acto de fuerza y de manipulación y de falsificación de esa decisión. Eso motivó que nosotros, como Alianza País, interpusiéramos lo que llamamos una acción constitucional en nulidad del acto de aprobación y apoderamos la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte no está obligada a pronunciarse. Y tiene que pronunciarse. ¿Pero qué resulta? Entonces ahora dos personas que no son del Poder Legislativo y que no tienen esas funciones, uno el presidente de la República y presidente del partido que es oficial, y el otro el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, han hecho un pacto. Y ese pacto, en el cual llegan al acuerdo de publicar una ley que es nula. Sí, es decir, se ponen de acuerdo en publicar una ley que es nula. Entonces resulta que qué agravio tan grave le estamos cometiendo a la propia Constitución y a la institucionalidad, cuando se conviene en publicar algo que es nulo y que está pendiente de decisión por el órgano que tiene la función de ejercer el control, que es la Suprema Corte de Justicia. Pero ellos detienen la Suprema, digamos, que ha tenido tiempo de fallar, no falla y le da tiempo a que se logre el pacto, porque es toda una componenda. Y entonces se logra este pacto y ahora entonces se va a publicar algo que es nulo, y como decía, es nulo, no existe, no tiene valor jurídico, y entonces todo esto se hace con el consenso académico, se hace con el consenso de estos dos partidos, con todo lo cual nosotros estamos haciendo un atentado grave a la institucionalidad, y por eso hemos reaccionado de manera enérgica frente a esta violación de la Constitución que se está cometiendo en este caso. Entonces, el convenio implica que el presidente de la Cámara de Diputados va a publicar la ley, y nosotros decimos, si publica una ley nula, y lo queremos plantear aquí. Ayer en el bueno, diario. Y le digo, lo quiero plantear aquí. Si la publicación de una ley nula por él constituye, y tenemos vamos a profundizar en este tema, constituye un crimen de prevaricación, porque implica que bajo el hecho de manipular una asamblea como en la que se conoció esas observaciones que fueron rechazadas, y él está dando esas observaciones como aprobadas, y luego se presta a publicar la ley, eso significa que todo funcionario público que a conciencia comete un crimen, entonces, y el crimen de falsedad es un crimen,
entonces comete un acto de prevaricación. ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría impugnar acto, este pacto? No, lo que debe entre el presidente lo que hay es que plantear, apoderar al Procurador General de la República respecto de un acto de prevaricación, que es una infracción contemplada en nuestra legislación, para que el Procurador General de la República observe si efectivamente en esto que estamos planteando están los elementos constitutivos de esta infracción. Es muy probable que muchos de los televidentes y nosotros mismos estemos pensando, bueno, pero se va a apoderar al procurador y entonces de antemano, así como la Suprema Corte de Justicia dilató y no tomó la decisión a pesar de que había una acción de inconstitucionalidad, y que por el mismo partido que está pactando, porque esa es otra de las cuestiones, de las lecciones negativas de todo esto. El PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, su presidencia, había interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad por la violación de los procedimientos constitucionales que se había efectuado en la aprobación de estas observaciones o de esta ley orgánica. Entonces el mismo partido, sin dar una explicación, se ha prestado a firmar un pacto en el cual está legitimando una violación constitucional. Entonces, es una incoherencia tremenda. Uno se pregunta y al mismo tiempo se explica. ¿Y cuál es la naturaleza de este liderazgo político que nos ha gobernado durante estos 50 años? En alguna medida con tanto doblez, con tanta falta de firmeza, con tanto falta de carácter, de convicción para enfrentar. Suyo no se cae con la apostilla que le puso el presidente de la República al acuerdo, que él lo hace por un acto de, ¿cómo fue que lo calificó? De generosidad no fue, pero... algo así. Porque él persiste en la idea de que eso era legal, de que no era... ¿Usted no vio eso? Que tiene una posilla. Claro, pero... Entonces eso no lo exonera él de responsabilidad. El que él dice que él cree que era lo correcto, pero él lo está afirmando esto, es decir, está conviniendo en que hay que modificar esa ley porque la población, la opinión pública no la cree que es inconstitucional, pero él sigue creyendo que actuó correctamente. Los abogados utilizamos una expresión y es: no hagas jurisprudencia de tu propio error. El presidente es reiterativo. En vez de admitir sus errores y tener la humildad de decir, bueno, nos equivocamos, el conceptualiza, parece que fui mal asesorado, o sencillamente pasemos la página y bueno, pero hubo un error. Corrigamos, fortalezcamos la institución. No podía decir que fue mal asesorado porque el proyecto que envió toda la comisión de juristas, que es mi constitucionalista, no incluía eso. Pero lo que quiero decir es que además ellos estuvieron en desacuerdo y dijeron que era inconstitucional la forma en que la habían aprobado, y se lo dijeron en su cara en una reunión que él convocó. O sea, en este caso él no puede ni siquiera argumentar que fue mal asesorado. Él fue bien asesorado. Pero fíjense que es en pocos meses la segunda vez que utiliza el mismo recurso, porque así también pasó con la reelección. Sí, que era, recordemos pero que el presidente, a pesar de que hay una constitución que de manera expresa prohíbe la reelección de continua, sucesiva, él planteó en un discurso a la nación que nada le impedía reelegirse. Estamos hablando del presidente de la República, tergiversando un texto constitucional evidente, pero para él no era posible admitir que efectivamente había esa prohibición, porque habían montado una campaña que venía tomando curso y que fue derrotada en la sociedad. Doctor, ¿y cómo queda la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo se puede explicar la actitud de esa Suprema? ¿Es que tienen miedo de perder sus... controlada por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, los deje ahí para servir a sus intereses? Yo he planteado que desde la sentencia de la Sunland
la Suprema Corte de Justicia, ese fue ya el punto de inflexión en el cual la Suprema Corte de Justicia adjuró todo lo que podía ser un desempeño independiente y terminó sometiéndose a los intereses del Poder Ejecutivo. Es decir, la República Dominicana no tenemos un Poder Judicial realmente independiente, sobre todo en aquellos aspectos que pueden ser de interés del Poder Ejecutivo. Y entonces, cuando vemos que la instancia, por ejemplo, que se le apoderó en el caso de Alianza País fue el 7 de abril, que se apoderó a la Suprema Corte de Justicia, es decir, que con el tiempo suficiente para algo que tenía la urgencia, tanta urgencia, que implicaba tomar una decisión que al mismo tiempo iba a posibilitar resolver un problema institucional de este tipo. Sin embargo, la Suprema no respondió ni el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PRD, ni tampoco la acción constitucional en nulidad que nosotros planteamos. Todo implica que lo que estaba era un compás de espera, dejando que esos actores políticos pactaran por encima. Y es otro de los aspectos graves. Cada vez que en la República Dominicana sustituimos las instituciones, ¿qué es lo que hacemos? Destruimos las instituciones, porque no dejamos que las instituciones jueguen su papel. Si aquí existe en la República Dominicana un órgano judicial que tiene como misión controlar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, no pueden ser sustituidos por dos entidades que carecen de competencia dentro de un Estado de Derecho para pactar. ¿Con qué calidad puede pactar el PRD, el presidente del PRD y el presidente del PLD una decisión que se le imponga al Congreso, a la Suprema y a todo el Estado? Entonces, eso es grave. Por eso, cuando hoy revisamos 50 años después de la muerte de Trujillo y vemos qué país tenemos, bueno, ese es el país que ese liderazgo, sin convicciones democráticas, un liderazgo en capacidad de manera permanente de hacer componenda por encima de la sociedad y de las instituciones, este país que tenemos es el que ese liderazgo ha construido. Por eso necesitamos de un liderazgo con otras convicciones, con otra actitud, con otro compromiso social, con una visión institucional y de fortalecimiento de la institucionalidad. Si nosotros no tenemos un liderazgo que sea capaz de someter el Estado a la legalidad, al respeto de la ley, no tendremos Estado ni tendremos sociedad. Todo el desorden que nosotros vivimos, que no solamente es un desorden de inseguridad pública y ciudadana, es un desorden de falta de seguridad jurídica, donde las instituciones no funcionan. Todo esto tiene su origen ahí. Revisemos la historia de todos estos años, nos vamos a encontrar pactos sobre pactos, violentando el orden institucional y constitucional. Bueno, la expresión que utilizó fue altruismo. Eso fue el apostillamiento que hizo el presidente, fue que era un acto altruista de su parte aceptar eso, que él sigue creyendo que la ley estaba bien aprobada, pero por un acto de altruismo fue la expresión que utilizó. Pero todos sabemos que no es un acto de altruismo, es un acto de falta de humildad. Ya. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo y usted no nos ha dicho cómo va el proceso de la Alianza País. Usted hay un acto de proclamación pendiente de su candidatura presidencial. Sí. O usted está entrando en hay un llamado a conformar un frente amplio de organizaciones emergente para buscar la manera de crear una alternativa con más viabilidad. Usted se va a lanzar definitivamente ya. Mire, ¿Cuál es la línea nosotros que en Alianza País celebramos nuestra convención en el mes de febrero, junto con en la misma actividad donde celebramos nuestra Asamblea Constituyente.
Y ahí se tomó la decisión de proponernos como candidatos y de asumirnos como candidatos. Nosotros desde siempre hemos planteado la necesidad de que en la República Dominicana, frente a estas propuestas tradicionales, este bipartidismo que controla el sistema político, es necesario plantear una propuesta alternativa e independiente de esos partidos tradicionales. Y hemos estado siempre insistiendo en que esa propuesta no la construye un hombre o partido en particular, en individual, sino que es necesario que esto sea asumido de manera convergente, de manera unitaria, por un conjunto de sectores sociales, ciudadanos y políticos. Y es decir, que nosotros creemos que debe darse un proceso unitario. Alianza País ha planteado de manera reiterada su reconocimiento electoral, su franquicia electoral y nuestra propuesta para nosotros entonces llamar, y hemos estado llamando y hemos estado buscándola, creando las vías para que se pueda conformar una propuesta de ese tipo. Lo que pasa es que ese es el planteamiento general. Ahora, de lo que se trata es de establecer el proceso que nos lleve allá. Normalmente... Sí, tienen un desafío de vencer el personalismo, así como hablábamos del presidencialismo, claro, de que no se peleen. Está abierto, de buscar la manera de encontrar un mecanismo que haga que se pueda coger una candidatura amplia, unitaria. Nosotros creemos, están abiertos a eso. Nosotros creemos en eso. ¿Y se hará por encuesta o...? Bueno, esas son de las cuestiones de las cosas que tienen que resolverse. Sí. Pero están en conversación. Sí. Hay bastante... Bueno, pues es incluso positivo. Con muchísimas... y hay varias organizaciones incluso que ya, y eso se anunciará oportunamente, han ido asumiendo la candidatura y la propuesta. Y eso va fortaleciendo, porque a la larga somos nosotros los que tenemos que encontrar las vías. Pero la salida para conformar eso no es mágica. O sea, no es de la noche a la mañana, bueno, sino que es un proceso. Y lo más importante es que desde la sociedad y desde muchos sectores hay un reclamo de que frente a estas opciones tradicionales haya una propuesta unitaria que sea capaz de presentarse como opción alternativa, diferenciada de esos partidos tradicionales. Y en nosotros, en Alianza País, hay la conciencia de la trascendencia que eso tiene en esta coyuntura histórica. Es decir, que seamos capaces de frente a ese bipartidismo conformar una propuesta que se convierta en una de las mayorías políticas en la República Dominicana, pero que sea alterna a esos partidos. Entonces, en eso trabajamos y alentamos a todos los sectores sociales, políticos y ciudadanos a que conformemos una propuesta en torno a una, evidentemente, porque un proceso electoral en torno a una candidatura y que tengamos la madurez, el desprendimiento para asumir esto. Para ponerse de acuerdo en qué mecanismo van a escoger para escoger esa candidatura. Exactamente, porque en definitiva de lo que debemos poner por delante es el país y el interés nacional y el interés de la sociedad. Bueno, pues ahí está el planteamiento del doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Un planteamiento interesante, un desafío a buscar un mecanismo que permita conformar definitivamente un frente amplio, unido, de alternativo a los partidos dominantes del sistema político. Bueno, antes de despedir, finalmente le voy a leer la glosa, porque estábamos hablando de eso ahorita y no tenía el documento en la mano, pero ya lo recuperé, para que vean qué fue lo que planteó el presidente, como estuvimos hablando del caso. Cuando se refería a las leyes orgánicas, el acuerdo establece que en el caso de las leyes orgánicas observadas por el Poder Ejecutivo, total o parcialmente, la Cámara correspondiente la conocerá de nuevo, y si esta es aprobada nuevamente por las 2/3 partes de los miembros presentes de esta y de la otra Cámara, se considerará definitivamente ley. De no lograrse la mayoría calificada en una de las cámaras, se considerará que la ley ha sido desestimada, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución. Pero a continuación, fíjate bien que dice que en consonancia con el artículo 100. Y a continuación, sin embargo, dice glosa. Sobre este particular, el presidente de la República ha consentido con la solución convenida, con el objetivo altruista
de lograr el acuerdo global entre las partes, pero su opinión personal sigue siendo que en el caso de la ley orgánica, si estas no han sido ratificadas por el Congreso Nacional con las 2/3 partes de los votos presentes, las observaciones quedan acogidas, o sea que se pueden aprobar aunque no tengan las 2/3 partes las observaciones. O sea, si es solamente es para rechazarla. O sea, él está por encima de la Constitución y de las leyes. Ahora, después de apelar al artículo 112, sin embargo, él dice que él cree que no, que el artículo no dice eso. Es bueno guardar eso, porque la historia sigue y veremos, y no nos sorprendamos que luego, en situaciones distintas, entonces se resulte que se reinterprete esa posición. Bueno, muchas gracias de al los doctor Guillermo Moreno por la compañía. En la República tradicional, en la República Dominicana no se puede... bueno, y invitamos al doctor Guillermo Moreno a disfrutar de este cafecito.